Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast en Ellas Líderes. Estoy aquí con nuestra directora del programa de liderazgo, Isabel Justiniano, para conversar algo que nos apasiona, Así es. porque conocer el diseño, la forma en la que Dios nos ha creado, para qué nos ha creado, cuál es ese potencial que toda mujer, que todo hombre tiene en Dios, es apasionante porque imagínense un Dios creativo creando a la humanidad para cumplir planes y propósitos que están en su corazón. No puede ser más que apasionante. Así que de eso vamos a conversar hoy. Así es, así es. Gracias, Jimena, otra vez por tomar este tiempo y este espacio juntas aquí en el podcast de Ellas Líderes. Y sí, es un tema que realmente a mí me apasiona. Bueno, nos apasiona. Sí. Y tiene mucho que ver también con lo que hacemos con Ellas Líderes, ¿no? Y creo que es un desafío, creo que es un planteamiento que Dios tiene en el corazón y que nosotras debemos entender, todas nosotras, usted, yo y en general todas, porque Dios nos ha diseñado para algo. Y el problema es que a veces no nos damos cuenta que con nuestra manera de vivir en pequeño, por decir así, no explorando todo lo de Dios en nuestra vida, le estamos limitando. Bueno, y no es que le limitamos realmente, porque Él no tiene límite y nosotros no se lo podemos imponer, pero sin embargo estamos limitando la vida de Él en nuestra vida. Y de eso se trata esto que usted planteaba, ¿no? De poder nosotros permitirle a Dios que el potencial que Él ha puesto en nosotras sea liberado, se expanda, porque si vamos incluso desde el Génesis, ¿no? Todos recordamos, ¿no? Que Dios nos creó de una manera especial al varón y a la mujer y dijo que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos y nos dio también una capacidad de señorío, de administración, de gobierno. Y bueno, eso deberíamos tomarlo como que es, ¿no? Parte de nuestra esencia y vivir aquí en la tierra bajo ese concepto. Entiendo que por ahí va nuestra charla, sí, ¿no? Y quizá también se me viene a la mente de que, aunque este es el foco y la charla en esta ocasión, pero también yendo a la vida diaria, nosotros estamos viviendo constantemente en otro carril. ¿Pero por qué es tan apasionante, como estábamos diciendo al principio? Porque conocer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas nos va a hacer disfrutar y experimentar cada circunstancia de una manera diferente. También me hace pensar de la magnitud o del alcance que nuestra vida puede tener cuando conocemos lo que Dios ha puesto en nosotros, la capacidad para resolver, la creatividad para tener proyectos. Todo el tiempo la gente está creando algo, está trabajando en algo, es algo que Dios ha puesto natural en general. Pero imagínense una persona que enfrenta, como hemos dicho, circunstancias adversas, temores, en otros podcasts hablo, y cómo esto va coartando ese potencial de Dios en nosotros. Pero no solamente que nos hace como ir en un retroceso, sino que el conocer a Dios y el saber cómo Él nos ha creado, nos va a hacer también entender los propósitos para los cuales nos ha creado en determinado lugar, en determinada época de nuestra vida. Entonces, de conocer qué tengo yo me va a llevar a decir, ¿para qué Dios puso esto en mí? ¿No? Definitivamente nos daría un sentido de ubicación. Pero también a veces noto, Jimena, creo que puede usted unirse conmigo y quienes están escuchando esto, de que es como que compartamentalizamos nuestra vida. Okay, Dios está en una parte y es la mejor parte y la activamos, ¿no? Todo el tiempo, y todo lo demás tiene su propio espacio. Pero sin embargo, la realidad es que Dios nos ha diseñado para ocupar todo. O sea, que somos hombres y mujeres espirituales en esencia. Y desde ese lugar tenemos que vivir y desarrollarnos y enfrentar los problemas. Y de esa manera también tiene que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que aplicar una nueva actitud a nuestra forma de enfrentar los desafíos, creo, ¿no? Porque si Dios está con nosotros todo el tiempo, ni siquiera con nosotros, en nosotros, eso tiene que liberar nuestro potencial y subir, digamos, nuestro valor hasta lo máximo, hasta el cielo, si se puede. Y a veces como que estamos también malinterpretando un poco de esto de que somos espirituales
y nos vamos al otro extremo, al tema de la falsa humildad, y entonces vivimos en pequeño. O solamente nos expandimos en ciertas áreas de nuestra vida y en otras no. Porque claro, como digo, está departamentalizado. Entonces acá está lo del espíritu, pero cuando voy a estudiar, cuando voy a la universidad, cuando estoy en mi época de mamá, o sea, estoy haciendo pausa como mamá y luego me voy a meter con el Señor a servirle. ¿Me entiendes? Claro, O sea, sí. Lo dejamos en un lugar y eso nos impide también expandirnos. Y ahí también, al ver, por ejemplo, el ejemplo de una mamá, y que como mamás que somos, nos enfocamos, no sé, la escuela, el deporte, y empezamos dependiendo obviamente... de la temporada, ¿no? Dependiendo de si está en la niñez o en la adolescencia, preocupados ya en la adolescencia por qué está hablando, dónde va, a qué hora llega y todo. Y empezamos a excluir a Dios de esas áreas porque creemos que nosotras podemos tener el control. Porque de paso que la mujer 5 cosas puede tener en la mente y atenderlas al mismo tiempo. Entonces como que no necesito a Dios en esto, ¿no? Pero esa temporada de nuestra vida como mamá con hijos grandes o con hijos pequeños incluye una vida espiritual que debería ser activa y debería entonces traer eso que Dios ha puesto en mí para sacarlo de Él hacia la vida de mi hijo, hacia la vida de mi pequeño o hacia la vida de mi hijo adulto. Y es ahí donde de repente no podemos combinar o entender cómo esto puede unirse, claro, cómo esto puede más bien darnos mucha más tranquilidad. Claro, de eso, ¿no?, se trata también esto de liderar desde el espíritu y liderar desde donde estamos, porque en cada uno de esos lugares, en cualquier temporada, en cualquier edad, en medio de las circunstancias difíciles, cuando te va bien, cuando te va mal, cuando estás en la U y cuando ya estás en la tercera edad, Dios en nosotros es el todo. Y nuestro desafío, el planteamiento que también traemos en esta conversación, es que debemos permitirnos a nosotras mismas liberar el potencial de Dios en nosotras. Y digo permitirnoslo a nosotras mismas porque Dios ya está decidido. O sea, el diseño de Él y el propósito que Él tiene y donde pura gracia nos incluye, puede funcionar si nosotras permitimos que esa vida de Él en nosotras se expanda. Entonces, eso es en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que necesitamos definitivamente entender que el deseo de Dios es que su vida se expanda. Y yo mencionaba esto de la falsa humildad porque yo experimenté también una temporada, Jime, mientras estaba creciendo en edad y creciendo también en mi vida espiritual, de que, bueno, cuando te das cuenta frente a Dios de que tenés tantos déficits, tantos pecados, tantas cosas en las cuales le fallás, y identificas incluso el orgullo en tu vida que está liderando en muchas facetas, y te arrepientes de eso y quieres hacer un cambio en tu vida, ya directamente te retrotraes y no haces nada. Porque, en fin, todo lo que hacemos está bastante contaminado con nuestra propia naturaleza, con nuestra carne, con nuestro ego. Entonces, no hacemos nada, pero ese es un extremo que está re mal, porque el deseo de Dios es que la vida se expanda. De eso se trataba en el principio, que fue quebrantado por la caída, pero fue restituido por el Señor Jesús cuando entregó su vida, de que nosotros nos reproduzcamos, nos multipliquemos, y no solamente en otras vidas tengamos hijos, etcétera, no, sino que la vida de Dios sea reproducida aquí en la tierra a través de nosotros. Por eso estemos donde estemos, ¿no? Algo así. En este punto es donde entran nuestros enemigos. Sí. Porque para que yo me retraiga o retroceda de eso que Dios pone por delante mío, tengo a un enemigo, el diablo, que me está mandando dardos de fuego a mi mente, diciéndome, no creas, no puedes, ¿no? Está mi propia mente diciéndome, fallaste. Esa es la peor. Esa es la peor. Y también yo estaba acordándome mientras usted mencionaba su experiencia que yo deseaba en mi adolescencia o en mi juventud, uno sueña tantas cosas, ¿no? Y se imagina, ¿no? Haciendo, yendo, tantos deseos que uno tiene como joven, que yo sé que Dios los puso, pero rápidamente, junto con ese deseo, con ese sueño,
viene la contraparte de mi alma o del enemigo que me dice, eso no es para vos. Imposible. Otros sí pueden, pero vos no vas a poder. Otros sí tienen el talento, pero vos no lo tienes, ¿no? Y entonces empieza uno a esto que dice usted, retraerse y estancarse y simplemente dejarlo en un sueño. Y lo que Dios ha creado en cada ser humano tiene 100% la vida de Él en nosotros. Él en nosotros es la fuente para de esos sueños, imagínese, ¿no? Perdón que le corte, pero Sí. imagínese que esto que usted dice es tan real en todo ser humano, Sí, dijo, sí. pero de manera especial en el creyente. Es decir, nosotros como creyentes, personas, hombres y mujeres que depositamos fe en Jesús, dice la palabra que recibimos el ADN de Dios en nuestro ser. Es decir, que volvemos al origen, al diseño de Dios, y entonces es mucho más poderoso porque incluso cualquier persona, cualquier hombre o mujer que no conozca a Jesús, que no conozca a Dios, que no tenga una relación personal y real con Jesús, tiene esa capacidad de crear, de expandirse. Es algo impresionante, sí. ¿No? A eso usted hacía referencia. Sí. Pero ¿y nosotros los creyentes? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Y creo que por eso es la lucha, ¿no? Del creyente, porque tiene todo para hacer lo que Dios quiere, pero hay una lucha bastante feroz, interna y externa, para que no se cumplan los propósitos de Dios. Porque son los propósitos de Él los que se van a cumplir por medio de nosotros. Entonces nosotros somos un instrumento, un canal o un camino por donde Él puede traer su amor, traer su redención al mundo. Porque si yo hago un podcast y traigo la verdad, estoy redimiendo las redes sociales, estoy trayendo luz no sé, a un barrio, como se acuerda de Marta Ardaya en otro podcast que hablaba de cómo ella, sus mayores temores o sus mayores pruebas fueron simplemente la base desde donde ella puede ahora alcanzar muchas vidas, muchas familias, ¿no? Entonces, siempre va a haber una lucha, es inevitable eso, pero cómo el Señor atraviesa todo eso y cumple sus planes en nosotros, ¿no? Él dice, los propósitos de Dios se van a cumplir, son sus propósitos los que se van a cumplir. Entonces, por eso es tan apasionante, porque queremos que todos los que puedan escuchar y hay muchos otros podcasts, obviamente, que hablan de esta verdad tan cambiavidas, que podamos no solamente enfocarnos en nuestros deseos, sino que podamos preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mí? Entonces yo voy a saber qué tiene para mí hoy como mamá de una niña de 5 años, qué tiene para usted que tiene una empresa o que está con 10 hijos, con 5 proyectos en mano, no sé, ¿no? Entonces es apasionante en ese sentido, ¿no? Sí, y es algo también correctivo, veo yo, ¿no? Este tema. Porque es más profundo de lo que parece. Me quedó grabado algo que alguna vez leí, es tan real, que la forma en que desenvolvemos nuestra vida tiene que ver con el entendimiento que tenemos acerca de la paternidad. Y esto hablando de la paternidad aquí humana, en el mundo real, ¿no? Que el tipo de paternidad que hayamos tenido define la identidad, las relaciones y la herencia. Y eso aplicado al mundo espiritual es igual. Nuestras ideas acerca de Dios, de quién es Dios, nuestra relación con Él, el conocimiento que tenemos acerca de Él, nos puede dar identidad, relaciones y herencia. Identidad es el entendimiento de quiénes somos. Y eso incluye también qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? Porque los especialistas dicen que aquellos hijos, ya hablando de lo natural, que se han desarrollado en la orfandad, les cuesta más descubrir su lugar en el mundo.
es decir, su identidad y los propósitos, lo que usted está mencionando. Y también les cuesta relacionarse con todo tipo de personas. Y entonces les cuesta también recibir su herencia. ¿Qué significa la herencia? O sea, tu capacidad de recibir algo y dar algo también, el legado, ¿no? Todas las posibilidades que se abren por delante. Entonces, esto también tiene que ver, este tema de que nuestro potencial sea liberado, de que ocupemos nuestro lugar en el mundo, tiene que ver con nuestra interpretación de nuestro Padre Celestial, ya hablando en términos de creyentes, ¿no? No sé si se recuerda usted que hay un pasaje en la Biblia, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, donde se usa una parábola, la parábola de los talentos. Sí. Que bueno, talento era algo parte del sistema monetario de aquella época, pero nos queda muy bien pensando en los talentos que cada uno de nosotros tenemos o los dones, ¿no? Pero bueno, la parábola, si usted recuerda, hagamos este ejercicio, se trataba de un amo que entregaba un dinero a sus súbditos, a sus siervos, y se lo daba para que lo multipliquen, y entonces él se iba. Y dice que al cabo del tiempo él retornó y aquel que le había dado, por decir 5, le entregó el doble, 10. Aquel que le había entregado 2, le entregó 4, el doble también, ¿no? Y entonces le felicitó a los siervos que hicieron eso. Pero hubo uno, dice, que le dio un solo talento. Que eso también es la cosa. A algunos Dios les da algo para hacer algo que quizás parece mayor a lo que me dio a mí, pero ya es su elección, ¿no? Y en este caso, el que le dio uno, él dice que lo escondió. ¿Pero por qué lo escondió? A eso iba con todo este cuento. Él lo escondió porque dice que él pensaba que Dios era extremadamente autoritario, que no se satisfacía con nada, era exigente. Le dijo incluso al amo, tú eres muy exigente, ¿no es cierto? No te satisfaces con nada, quieres cosechar donde no sembraste, entonces en lugar de multiplicarlo lo escondí. Y obviamente eso enojó al amo y es bueno, esa parábola es la representación de lo que nosotros hacemos con Dios a veces. Es decir, le tenemos miedo, no le conocemos, pensamos que es perfeccionista, exigente, que no se satisface con nada y por lo tanto entonces nos escondemos de él. Y esa figura de esconder el talento queda súper ahí, ¿no? Porque también escondemos nuestros dones por miedo. Creemos que de verdad él nos está exigiendo demasiado y claro, entonces no se libera nuestro potencial. A esto yo hacía referencia, Jimé, cuando mencionaba el tema de la falsa humildad también. Ay, entonces claro, no, ahí voy a cuidar, no, me voy a portar bien para llegar bien al final del camino. Ok, hay que portarse bien, pero ese portarse bien implica no voy a hacer nada para no tomar el riesgo de hacer algo, porque si no Dios no me va a perdonar, o Dios no me puede proteger, o Dios no me va a guiar, entonces yo me mantengo acá y no hago. Entonces eso tampoco es, creo yo, liberar el potencial que Dios nos ha dado. Y también entrar en un lugar haciendo cosas buenas, pero que Dios no nos pidió que las hagamos, que no nos mandó a hacer, simplemente por satisfacer nuestro ego o nuestra búsqueda de aprobación, nuestra insatisfacción. Entonces muchas veces podemos, aún como creyentes, estar ocupando un lugar, pero no es el lugar que Dios quiere que ocupemos. En el tema de desarrollo de talentos o de la aplicación de estos talentos, porque quizá Dios te quiere en otro ámbito, en otro lugar, donde va realmente a salir ese potencial. Entonces, encontrar nuestro lugar en el mundo tiene que ver, como usted decía, con conocer a Dios, cómo me ha creado, los dones que ha puesto en mí, pero también escucharlo hacia dónde Él me guía. ¿Qué quieres de mí ahora, no? ¿Hacia dónde voy? Y como decimos, no, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí, porque a veces Dios nos da un llamado o una guía que nos atemoriza, no es como que todo pinta bonito siempre claro, para los propósitos de Dios al principio. O observamos a otra persona y queremos ser como otra persona. Claro, ¿no? Entonces, intimida muchas veces, pero cuando son los planes de Dios, en el camino, como dijo Abraham, sal de acá y yo te voy a mostrar. No le dijo qué va a pasar, cómo, por dónde, sino pero yo voy a estar contigo.
Sí. ¿no? Entonces, Sí. que la tierra que yo te mostraré, ¿no? Entonces, había un propósito con él y toda su descendencia, pero no estaba el propósito con un GPS así claro, con el mapa, ¿no? Entonces, creo que también encontrar nuestro lugar en el mundo tiene que ver con tener muy poca información al principio, cuando está, obviamente, guiados por el Señor, que es lo mejor, que es lo que debemos buscar, pero no siempre tenemos toda la información, todo el detalle, pero sí la fe, la confianza, porque los propósitos de Dios, los que nos van a llevar a ocupar nuestro lugar en el mundo, en esta temporada o en los siguientes 10 años, tienen que ver con escucharlo a Él. Tal cual. ¿No? Sí. Tiene que ver con esa intimidad con Él, de que Él va a estar con nosotros y eso nos da la confianza de dar el siguiente paso. Sí, ¿no? sí, definitivamente. En realidad sí tenemos un GPS y un mapa. Él es el mapa. Él mismo, claro. Por lo que usted dice, la intimidad con Él es la que nos va a dar la dirección. Y si nos estamos encaminando mal, nos va a corregir. Sí. La cosa es que necesitamos aceptar esa posibilidad de que podemos estar errando al blanco y dejar que Dios nos corrija. Porque usted lo dijo muy bien, no se trata de ser como otra persona, no se trata de acelerar el paso como si vamos a ganar algo en nuestra carrera, pero tampoco quedarse, que es lo que yo estaba apuntando, ¿no? Tratar de ocupar nuestro lugar en el mundo tiene que ver con Dios y aceptarlo, porque ¿qué tal? Ok, a mí me diste solamente un talento y a Jimé le diste 10. No, Jimé, aquí estamos mal, deme unos 9 o unos 5 para acá. No se trata de eso, ¿no? Porque nuestra insatisfacción a veces es la que nos lleva a tomar malas decisiones y finalmente podemos ser exitosos a nivel humano acá y los demás, wow, qué tremenda persona o qué tremendo creyente o qué tremendo profesional, pero sin embargo Dios nos puede estar diciendo, yo no te pedí que hagas eso. Sí. Y que nosotros desgastemos nuestra vida haciendo algo que Dios no nos ha pedido, sencillamente para encajar, para pertenecer o para tener una sensación personal de éxito o para que los demás se sientan tranquilos con nosotros, ¿no? Entonces esto de ocupar el lugar en el mundo es muy importante. Y Jimé, me estaba acordando de una idea que de paso viene de ahí este tenor, el tenor de esta conversación, es que yo leí una vez en algún lugar que la palabra humildad en varias ocasiones en la Biblia, que la palabra que se traduce en el castellano como humildad, viene de una palabra hebrea que es anavá. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es del hebreo. Entonces, anavá del hebreo se traduce en varios lugares en la Biblia como humildad. Y una de las definiciones de esta palabra hebrea es ocupar el espacio que Dios te ha dado en el mundo. Cuando yo leí eso, rápido, ¿no? La mente empezó a funcionar. Ocupar el lugar que Dios te ha dado en el mundo. No dice, quédate ahí así pequeñito, pequeñito, no hagas nada, no. Tampoco te dice, trata de conquistar todo lo que puedas conquistar, a ver, ganar esa carrera, ¿no? Aquí en la tierra. Sino dice, ocupar el espacio que Dios te ha dado en el mundo. Eso significa que hay un espacio específico para Jimena. Y hay un espacio específico para Isabel. Y un espacio específico diseñado por Dios para que otras personas también se expandan. Y nuestro desafío no es ocupar el espacio del otro, sino ocupar nuestro espacio. Y entonces, para eso, a mí me suena eso a crecer, a desenvolverse, a que el potencial sea liberado, a escuchar a Dios, porque ¿cómo si no vamos a ocupar el espacio que Dios nos ha dado en el mundo? Creo que normalmente nosotros estamos tratando de inventarnos un espacio o ocupar el espacio de otro. No sé si usted lo ve como yo. Sí, de crear el espacio que nosotros en nuestro ideal nos gustaría ocupar, porque tenemos tanta fantasía en la mente, nos vemos, y eso está alimentado por ese ego, y ese ego que también tiene temores, inseguridades y todo, por eso es que nos lleva a querer suplir de alguna manera, a sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Dice Proverbios, me gusta esto, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Lo mencioné hace rato y me gustó la idea completa, porque nosotros tenemos muchos planes,
muchas metas, muchas ideas, pero solo las de Dios se van a cumplir. Y esas ideas de Dios tienen que ver con ese lugar que Él ha preparado y diseñado específicamente para cada ser humano, con las características físicas, con el lugar donde lo hizo nacer, con la familia que le dio alrededor. Y me venía a la mente mientras usted hablaba, qué hermoso y liberador es saber que aquí, en este momento, es el lugar donde debo estar. Haciendo esto, conversando con el equipo, con mi familia, es este lugar, el mejor lugar donde puedo estar, ¿no? Y eso trae no solamente Dios está diciendo, sí, estás donde debes estar, sino que yo siento ese gozo y la satisfacción de decir, Señor, estoy donde debo estar y estoy feliz por lo que está sucediendo alrededor con las crisis que todo el mundo va a tener. Entonces, eso es algo que trae una satisfacción real a nuestra vida, porque podemos tener una satisfacción que alimenta solo nuestro ego o el sentir el placer, sino también, sino mejor dicho, algo superior a eso. Es algo que no te lo da el dinero ni nada, solamente Dios cumpliendo su plan en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Lo estamos ocupando? ¿Estamos perdiendo nuestro tiempo en otro lugar que no es el nuestro? Me encanta eso que dijo de la paternidad. Sí. Me encanta porque, o sea, es ahí en la cercanía con mi papá que yo tengo plenitud. Me pongo a pensar cuando mi papá llegaba a la casa, llegó mi papá. No es porque mi mamá no me daba seguridad, porque mi mamá estaba siempre en casa, pero la presencia de mi papá siempre va a ser la diferencia. Claro. Sea adulto o sea yo ya una adulta y mi papá obviamente ya anciano, pero la presencia de mi papá lo cambia todo. Sí, imagínense cómo funciona eso con Dios. Nuestro entendimiento de la paternidad y de quién es Dios definitivamente va a ser la diferencia de cómo ocupamos nuestra vida aquí en la tierra y nuestra energía y nuestros dones, y que ni siquiera son nuestros porque son de Él. Porque también esto vale la pena aclarar, el propósito es de Dios. El propósito es como que el propósito de Dios o el plan de Dios está caminando por acá, por decirlo de alguna manera. Y Dios nos está invitando a nosotros a unirnos, nos ha invitado ya. Es más, nos uniría sin que nosotros hagamos nada si quiere, porque Él es Dios. Pero todavía nos da a nosotros la oportunidad de engancharnos con su propósito. Es decir, quiero caminar ahí contigo, ¿no? Esa intimidad con Él nos engancha en su propósito. Y es una decisión que tenemos que tomar todos los días, en todas las épocas de nuestra vida, en todas las temporadas de nuestra vida. Y no es un jefe que nos presenta el plan y ahora hagan lo que yo les digo y listo. No, sino es un padre. Claro. Que te está invitando también y te da esa cobertura de paternidad. Y Él mismo pone la capacidad, el espíritu, los dones, el diseño para que seamos partícipes de ese plan. O sea, Él lo hace todo. Es maravilloso. Esta figura también me ayuda a entenderlo más, ¿no? Mi papá construyó la casa o compra algo, trae comida y yo veo la comida o veo lo que él compra o estoy en la casa, pero quiero vivir afuera o quiero dormir en el piso. Pero si tienes tu cama, pero si te compré comida y yo digo, no me lo merezco. Como la historia del hijo pródigo y entonces, el hermano del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Sí, entonces yo digo, ¿por qué no puedo tomar de la mesa? Es mi casa, es mi padre, tengo mis padres que me dan. ¿Y por qué no tomo? Hay algo que no está funcionando. ¿Por qué no estoy creyendo que soy hijo y puedo tomar de esos recursos? ¿No? Entonces, en el sentido espiritual es así, porque yo digo, no me lo merezco, Dios. Y Dios dice, si yo soy tu papá y puse todo a la mesa, puedes tomar lo que quieras de ahí, ¿no? Esto es para ti, ¿no? Entonces, me quedo con esta idea y, bueno, con varias que hemos hablado hoy, pero ya cerrando esta conversación, el conocer nuestro lugar, el conocer a Dios nos va a permitir conocer y disfrutar del momento que estamos viviendo, expandirnos hacia adelante, mirar hacia adelante, decir, hay muchos más planes de Dios.
para mí por delante. Hay mucho más de Dios para mí por delante. Quiero disfrutarlos y los voy a disfrutar si lo escucho a Él, si conozco más de Él, si disfruto más de Él, porque también necesitamos conocer a Dios como papá, no como alguien que está esperando que nos equivoquemos para Así darnos es. con un Así mazo, ¿no? Entonces, me encanta que hayamos podido conversar. Si hay alguna idea que quiera dar antes de cerrar este episodio. Quizás solamente sobreenfatizar lo que ya mencioné, ¿no? Porque creo que en la mayoría de los casos las mujeres se minimizan el lugar que Dios les ha dado en el mundo. O quizás están esperando algo extraordinario fuera de lo que les ha tocado en ciertas temporadas, porque a nosotras nos toca estar criando hijos, ¿no es cierto? Cuando nos casamos también hay un cambio profundo, el tema de tratar de acompañar la misión de nuestros cónyuges también es otro cambio, el atravesar por diferentes etapas en nuestra edad también es otro cambio. Entonces a veces minimizamos esto de ocupar el lugar que Dios nos ha dado en el mundo porque tenemos una mentalidad a veces equivocada, ¿no? Entonces, creo que debemos entender muy bien esto de la humildad, ¿no? Porque la humildad implica saber quién soy sin Dios. O sea, eso que quede claro. Y eso tenemos que profundizar también. Es una revelación que Dios nos tiene que dar, quiénes somos sin Él. Pero una vez tenemos más clara esa revelación, permitamos que Dios nos muestre quiénes somos en Él. Que esa es la verdad de nuestra vida y el fin de nuestra vida, ¿no? Por eso es que humildad, me encanta, es ocupar el espacio que Dios te ha dado en este mundo. Y entonces ocupémoslo. Y de disfrutémoslo. Eso se trata. Disfrutémoslo, ok. Gracias por mirar este episodio en Ellas Líderes Podcast. Y bueno, tenemos mucho más contenido siempre en nuestro podcast. Hasta la próxima.